Ahí la ve. Bien, bien, empezamos. Fíjate que ahí están todos los datos. Ahí están las transformaciones. Por favor, chicos. Bien. Acá está el cuadro. Ahí les pongo los datos. Después al final, con los valores que vamos sacando, los vamos completando. Vamos a las transformaciones. ¿Qué tipo de transformación es 1, 2? La 1, 2, vayan poniendo una compresión adiabática. Fíjense, estamos en el segundo cuadro. 1, 2, entonces transformación adiabática. ¿Hay calor? No. ¿Por qué? Porque es adiabática. ¿Hay variación? ¿Hay variación de energía interna? Sí. ¿Hay trabajo? Sí, que es negativo porque es un trabajo de compresión. Esa es la transformación 1, 2. Vamos a la transformación 2, 3, fíjense en el dibujo. Ve que el volumen se mantiene constante. ¿Cómo se llama eso? Es una transformación isocórica. ¿Hay calor? Sí. ¿Por qué? Porque es el calor que entra, positivo. ¿Hay variación de energía interna? También. ¿Hay trabajo? No. ¿Por qué? Porque el pistón está quieto en 2, 3. Vamos a 3, 4. ¿Qué tipo de transformación es 3, 4? Es una expansión adiabática. S constante. ¿Hay calor? No, porque es adiabática. ¿Hay variación de energía interna? Sí. ¿Hay trabajo? Sí, y un trabajo positivo porque es trabajo de expansión. Y la última transformación es la transformación 4.1, que es una transformación isocórica. Volumen constante. ¿Hay calor? Sí, porque es el que elimina a través del caño de escape, que va a ser negativo. A ver, ya me acerco más a la computadora. A ver, veamos. Transformación 4.1 es una transformación isocórica. ¿Hay calor? Sí, que es negativo porque está eliminando ese calor que sale a través del caño de escape. ¿Hay variación de energía interna? También. ¿Y hay trabajo en el 4.1? No. ¿Por qué? Porque el pistón está quieto. Y ahí ya tenemos lista entonces, ya tenemos listo el segundo cuadro. Vamos a las fórmulas. Ecuación general de los gases para el punto 1. ¿Qué dice? P1, B1 es igual a R, que es dato, por la temperatura 1. De acá saco ¿qué cosa? Saco el volumen 1. R lo conozco, T1 lo conozco, la presión 1 que es un bar que son 100 kN por metro cuadrado. Resuelvo eso y me da el volumen 1, calculadora de por medio, da 0,826. Volumen 1, 0,826 metros cúbicos por kilo. Acuérdense, apliqué la ecuación general de los gases para el punto 1. Habíamos dicho que la transformación 1,2 es una adiabática. ¿Cuál es la fórmula? Presión 1 por volumen 1 a la capa exponente de la adiabática, es igual a la presión 2 por el volumen 2 a la capa. De ahí despejo la presión 2. ¿A qué va a ser igual la presión 2? Va a ser igual a la presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2 elevado a la capa. Pero volumen 1 sobre volumen 2 es la relación de compresión, que es dato, que es 8. Entonces vengo y reemplazo. La presión 1 vale un bar. R vale 8. Capa, que capa del aire 1,44. O sea que me quedaría 8 elevado a la 1,44, te da una presión 2 de... A ver la calculadora.
8 elevado a la 1,44, 19,97. La presión 2, 19,97. La relación de compresión, que hemos dicho que es dato, igual a 8, es igual al volumen 1 sobre el volumen 2. Entonces, de acá, ustedes despejan el volumen 2. ¿A qué va a ser igual el volumen 2? Al volumen 1, que ya lo sacaron ustedes, 0,826, lo dividís en 8 y te va a quedar 0,826 dividido en 8 te da un volumen 2 de 0,103. 0,103, ese es volumen 2. Seguimos con la adiabática 1,2. ¿A qué es igual la temperatura 2? La temperatura, ya despejada la fórmula, ¿no? La temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 por volumen 1 sobre volumen 2 a la capa menos 1. Conozco la temperatura 1, sí, es dato. Conozco volumen 1 y volumen 2, sí, pero volumen 1 sobre volumen 2, ¿qué era? La relación de compresión. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Temperatura 2 igual a la temperatura 1, que vale 288, por la relación de compresión, que vale 8, elevado a la capa menos 1, o sea, elevado a la 1,44 menos 1, me da 0,44. Calculadora de por medio, me da que la temperatura vale 719 grados Kelvin. Bien, vamos a la transformación 2,3. La transformación 2,3 es una transformación a volumen constante. Por eso se cumple que la presión 3 sobre la presión 2 es igual a la temperatura 3 sobre la temperatura 2. Y de ahí despejo la presión 3. ¿A qué va a ser igual la presión 3? Va a ser igual a la presión 2, que ya la saqué, por la temperatura 3, que es dato, 2500, sobre la temperatura 2, que la acabo de sacar, que era 719. Hacemos las operaciones y eso me da una presión 3, 69,43. Presión 3, 69,43. Bien. Vamos a la adiabática 3,4. Presión 3 por volumen 3 a la capa igual a presión 4 por volumen 4 a la capa. Despejo la presión 4. La presión va a ser igual a la presión 3 por el volumen 3 sobre volumen 4 elevado a la capa. Y si ustedes se fijan en el diagrama, el volumen 3 es el mismo que el volumen 2. Y el volumen 4 es lo mismo que el volumen 1. Entonces vienen y reemplazan. En vez de poner volumen 3, van a poner volumen 2. Y en vez de poner volumen 4, vamos a poner volumen 1. ¿Y qué es volumen 2 sobre volumen 1? La inversa de la relación de compresión. Entonces, directamente voy y calculo. La presión 4 va a ser la presión 3, que ya la acabo de sacar, 69,43, por 1 sobre 8 elevado a la capa. La capa vale 1,44. Reemplazo los valores y me da una presión 4, que ya le digo cuánto es con la calculadora. 3,47. 3,47 bar. Sigo con la adiabática. O sea, saco la temperatura 4, va a ser igual a la temperatura 3 por volumen 3 sobre volumen 4 elevado a la capa menos 1. Si ustedes se dan cuenta,
si ustedes se dan cuenta, B3 sobre B3, hemos dicho, B3 es lo mismo que B2 y B4 es lo mismo que B1. Quiere decir que la relación B3 sobre B4, que es lo mismo que la relación B2 sobre B1, es la inversa de la relación de compresión. Entonces, si yo reemplazo acá, no pongo la inversa de la relación de compresión, pongo la relación de compresión, pero sí cambio el orden del exponente. Entonces, reemplazo. ¿Cuánto valía el dato? 1500. La relación de compresión es dato 0,8 elevado a la menos temperatura 4. El motor Otto depende únicamente de la relación de compresión. La fórmula para sacar el rendimiento es esta que yo le marco acá. Rendimiento va a ser 1 menos 1 sobre la relación de compresión a la capa menos 1. ¿Conocen la relación de compresión? Sí, es dato, 8. Entonces reemplazo. Rendimiento va a ser igual a 1 menos 1 sobre 8 a la 0,44. Y eso te da un rendimiento en el ciclo Otto de 0,6. 0,599, le pongamos redondito. Bien. Hay dos cantidades de calor en el proceso. Una que ingresa a volumen constante, que va a ser positiva, y la otra que sale también a volumen constante, pero va a ser negativa. ¿Cuánto es la cantidad de calor que entra? Ahí está la formulita. Q23 es igual a CB, que es dato, por T3 menos T2. CB lo conozco, dato. Temperatura 3 es dato. Temperatura 2 la saqué, que eran 719. O sea que va a ser 0,718 por 2500 menos 719. Me da que esa cantidad de calor, Q23, es de 1278. Bien. Calculo ahora la cantidad de calor que va a salir, que sabemos que tiene que ser negativa. Q41. CB T1 menos T4. ¿Cuánto valía? T1 era dato, 288, menos la temperatura 4, que hemos dicho que valía 1001, y a eso lo multiplico por 0.718, y me da que la cantidad de calor que sale, acá corríjalo, acá no es Q23, sino que es Q41. Esa cantidad de calor es menos 511. Menos 511. Bien. Por definición, el trabajo neto es igual al calor que entra menos el calor que sale. ¿Qué cantidad de calor entró? Q23, que hemos dicho que valía 1278. ¿Cuál es la cantidad de calor que sale? Q41, que hemos dicho que era 511. Guarda que ahí va con valor absoluto. Entonces el trabajo neto, que es el calor que entra menos el calor que sale, sería los 1278 menos el valor absoluto, o sea, menos 511, me da que el trabajo neto es de 766. 766. Que tiene que ser parecido de la otra manera. El trabajo neto por definición va a ser el rendimiento 0,6 por Q23. O sea que de las dos maneras le tiene que dar parecido o cercano el valor del trabajo neto. Entonces, ¿qué es el trabajo neto? Es el calor que entra menos el calor que sale. Bien.
¿Cuánto se ha movido el pistón? El pistón se mueve del punto 1 al punto 2. Volumen de barrido. ¿A qué va a ser igual el volumen de barrido? El volumen 1, que ya lo hemos calculado, 0,826, menos el volumen 2, que también lo hemos calculado, 0,103. Ese es el volumen que barre el pistón, que va del punto muerto derecho al punto muerto izquierdo, y te da 0,723. Volumen de barrido. Volumen de barrido. ¿Para qué el volumen de barrido? Para sacar lo que se llama la presión media efectiva. ¿A qué es igual la presión media efectiva por definición? Al trabajo neto, que ya lo hemos calculado, que salía 765 más o menos, sobre el volumen de barrido. O sea que voy a tener 765 acá, 765 dividido en el volumen de barrido, perdón, 745 dividido en 0,723, y me da una presión media efectiva de 1031,4. 1031,4 kilojoules por metro cúbico. ¿Cuánto es kilojoule? Kilonewton por metro sobre metro cúbico. Sigo teniendo 1031. Simplifico y me quedan 1031 kilonewton por metro cuadrado. Si a eso 1031 kilonewton por metro cuadrado lo divido en 100, me da en bar. Entonces, ¿cuánto va a ser la presión media efectiva? 10,31 bar. En cuanto a los trabajos, hay dos tipos de trabajo, un trabajo positivo y un trabajo negativo. El trabajo negativo es el trabajo de la compresión. Vengo, la calculo. ¿Cuál es la fórmula? Acuérdense que tiene que ser negativa. R por T1 que lo conozco, menos T2 que lo conozco, dividido en kappa menos 1. Y de ahí saco el trabajo que va a ser un trabajo, acuérdense, negativo. 0,287 por T1 que lo conozco, 288, y T2, 719. Y de ahí me va a salir ese trabajo, que es un trabajo negativo porque es un trabajo de compresión. Calculo el trabajo positivo, que es el trabajo de expansión 3,4. La fórmula es parecida, cambian los valores nomás. O sea que va a ser R por T3 menos T4 sobre kappa menos 1. R es dato, T3 es la máxima temperatura, es dato, T4 lo calculé, 1001, y de ahí saco el trabajo, que es el trabajo positivo. Si yo sumo los dos trabajos, un positivo y un negativo, me vuelve a dar el trabajo neto. Y sacamos finalmente lo que se llama relación de trabajo. La relación de trabajo es el trabajo neto sobre el trabajo total positivo. El trabajo neto ya lo calculé hace rato, ¿se acuerdan? Y el trabajo total positivo hay uno solo, que es ¿cuál? El trabajo de expansión, o sea, el trabajo 3,4. Y de esa manera saco la relación de trabajo. ¿Qué es la relación de trabajo? Lo que realmente te queda en el sistema. El trabajo neto ya lo calculé, y el trabajo total, cuando hablo de trabajo total, el trabajo total positivo, que es uno solo, que es el trabajo de la expansión. Y de esa manera saco lo que se llama la relación de trabajo, que está más o menos cercano a un 78%, 0,78 más o menos, por ahí va. Eso es lo que corresponde con el ciclo Otto. Veamos ahora el ciclo diésel. En el ciclo diésel tiene las mismas condiciones iniciales, solo que la máxima presión que te da son 90 bar, y además aparece un nuevo concepto que se llama relación de inyección.
que está como dato. ¿Por qué? Porque dice en el punto B, adición de calor a presión constante hasta que se haya duplicado el volumen específico. Ese se llama relación de inyección. Recuerde que el ciclo Otto, su rendimiento dependía de la relación de compresión cuyo valor estaba entre 7 y 13. En el motor diésel, el rendimiento depende de la relación de compresión que está entre 3 y 25 y la relación de inyección que está entre 2 y 3. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Hacemos lo mismo, ahí tienen los gráficos, tanto PV como TS, y voy a completar este que tengo acá, eso se lo hace al final de todo, y vamos a hacer ahora la transformación 1-2. ¿Qué tipo de transformación es 1-2? Es una transformación adiabática. ¿Hay calor? No hay calor. ¿Hay variación de energía interna? Sí. ¿Hay trabajo? También, pero negativo porque está comprimido. Vamos a la transformación 2-3. Fíjese cómo la transformación 2-3, ¿no? Bajamos un poquito. Es una transformación a presión constante. Entonces la transformación 2-3 es una transformación isobárica. ¿Hay calor? Sí, el calor que entra y es positivo. ¿Hay variación de energía interna? También. ¿Hay trabajo? También hay trabajo. ¿Por qué? Porque es una de las características que tiene el diésel, que mientras se hace la combustión, el pistón se está moviendo. Vamos a la transformación 3-4. ¿Qué tipo de transformación es 3-4? Una expansión adiabática. ¿Hay calor? No, porque es adiabática. ¿Hay energía interna? Sí. ¿Hay trabajo? También, y es positivo porque es una expansión. Y luego cierro con 4-1, que es una transformación a volumen constante. ¿Hay calor? Sí, el que elimino a través del caño de escape. ¿Y qué signo tiene? Negativo. ¿Hay variación de energía interna? También. ¿Hay trabajo? No. ¿Por qué? Porque el pistón está quieto. Eso entonces para completar el segundo cuadrito. Vamos a los cálculos. Ecuación general de los gases para el punto 1. Lo mismo que hace rato. Presión 1 por volumen 1 igual a RT1. Como conozco todos los datos, conozco R, conozco la temperatura 1, 288, conozco la presión 1, un bar, que son 100 kN, saco el volumen 1, que es igual que en el caso anterior, 0,826. Bien. La transformación es la 1-2, la adiabática, cuya fórmula es T2 igual a T1 por P2 sobre P1 elevado a la capa menos 1 sobre K. Conozco la temperatura 1, dato. Conozco la presión 2, es la máxima presión del ciclo. Conozco la presión 1, sí, dato. Conozco capa del aire que vale 1,44, aplico la fórmula y me da que la temperatura del punto 2 es de 1110 grados Kelvin. 1110 grados Kelvin. Sigo con la transformación adiabática 1-2 y me dice que el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a la temperatura 2 sobre la temperatura 1 elevado a la 1 sobre capa menos 1. Conozco la temperatura 2, la acabo de sacar. O sea que acá va 1110. Dividido en la temperatura 1, que es dato, 288, elevado a la 1 sobre capa menos 1, que da 2,25. Y de ahí me da que B1 sobre B2, que va a ser la relación de compresión, es de 21,42. Relación de compresión 21,42. Y está bien, porque acuérdense que en el motor diésel la relación de compresión estaba entre 13 y 26. Bien, como yo conozco el volumen 1, acabo de sacar la relación de compresión, puedo sacar el volumen 2. ¿A qué va a ser igual el volumen 2? A volumen 1 sobre la relación de compresión. O sea que de esa manera te va a dar el volumen 1, hemos dicho que valía
0,826 lo divido en 21,42 y me da que el volumen 2 0,038 0,038 igual a la carga. Por lo tanto, la presión va a ser igual a volumen 3, acuérdense en el dibujito, vale 82,4. Presión 2 igual a presión 3. Bien. Vamos a la relación de inyección, que hemos dicho que valía 2. Por definición, el volumen 3 sobre el volumen 2. Ya seguimos, que se me ha cortado el internet. ¿Se ve Vivi ahí? Sí. Bien. Entonces teníamos que la relación de inyección, que hemos dicho que en el motor 2, 10 está entre 2 y 3, acá lo toma 2, es igual a V3 sobre V2. Quiere decir que el volumen 3 es 2 veces la relación de inyección. Como yo el volumen 2 ya lo saqué, que era 0,038, lo multiplico por 2 y me da el volumen 3. Ya sé entonces el volumen 3. Si los volúmenes se duplican, como es un proceso a presión constante, la temperatura también se tiene que duplicar. Por eso acá voy a tener que la temperatura 3 es igual a 2 veces la temperatura 2. Acuérdense, acá hay un error, no es 1010, es 1110. Entonces la temperatura 3 va a ser 2 por 1110, me da 2220. La temperatura 3 va a ser igual a 2220. Bien, ya sé la temperatura. Vamos a la diabática 3,4. De nuevo, P3, B3 a la capa igual a P4, B4 a la capa. De espejo P4 va a ser igual a P3 por B3 sobre B4 a la capa. Pero el volumen 3, hemos dicho que era 2 veces el volumen 2, de acuerdo a la relación de inyección. Y el volumen 4 es el mismo que el volumen 1. Entonces vengo y lo reemplazo. P4 va a ser igual a P3 por 2 veces volumen 2 sobre el volumen 1. Volumen 2 sobre volumen 1 es la inversa de la relación de compresión, que valía ¿cuánto? Valía 21,42. O sea que la presión 4 va a ser igual a la presión 3, que ya la hemos calculado, por 2 sobre la relación de compresión, que era 21,42, elevado a la capa, y eso me da una presión 4 de 2,71 bar. Y de la misma manera, hago con T4 igual a T3 por volumen 3 sobre volumen 4. Pasa exactamente lo mismo con los valores estos. Acuérdense, B3 es 2 veces B2, B4 igual a B1. O sea que la temperatura, cuando yo reemplazo, me queda que la temperatura 4 vale aproximadamente 782 grados Kelvin. Voy a calcular ahora la cantidad de calor que entra y la cantidad de calor que sale. La cantidad de calor que entra en este caso es a presión constante. Ahí está la fórmula.
Q23 igual a CP, que es dato, por T3 menos T2. ¿Conozco T3? Sí. Conozco T2 también. Entonces, como ya tengo todos los parámetros, voy y calculo y saco la cantidad de calor que ingresó. Es una cantidad de calor positiva. Vamos a ver la cantidad de calor ahora que sale a través del caño de escape, que hemos dicho que tiene que ser negativo, solo que es a volumen constante. O sea que Q41 que elimino va a ser CB, que es dato, por T1, que es dato, menos T4, que la calculé, y calculo la cantidad de calor que elimino, que es negativa, recuerda. Vamos a todos los trabajos que yo tengo. Vamos a empezar primero por los trabajos positivos. Recuerden ustedes que una de las características que tenía el motor diésel era que cuando se hace el proceso de la combustión, el pistón se mueve, cosa que no ocurría en el otro. Entonces sacamos esa cantidad de calor, de trabajo. Voy a tener el trabajo 2,3 cuando el proceso de presión constante, que es igual a R por T3 menos T2. Como se está expandiendo, esta cantidad de calor es positiva. R, dato. T3, dato. T2 lo calculé y saco el trabajo 2,3, que es un trabajo positivo. ¿Qué otro trabajo positivo tengo? El de la expansión. ¿Qué tipo de expansión? Adiabática, cuya fórmula es R, T3 menos T4 sobre kappa menos 1. Todos los valores los tengo. R es dato, T1 es dato, T2 lo calculé, kappa menos 1, y de ahí saco el valor del trabajo 1,2. Como es un trabajo de compresión, esto es negativo. Si yo sumo todos los valores absolutos de los trabajos, voy a tener el trabajo neto. Y tengo que sumar también los trabajos positivos. ¿Cuáles son trabajos positivos? Va a ser el 2,3 y el 3,4. Esos son trabajos positivos, total positivo. Si a ese trabajo total positivo le resto el trabajo de compresión, saco el trabajo neto. Bien, ¿a qué era igual el rendimiento por definición? El rendimiento por definición es lo obtenido. ¿Qué obtuve? El trabajo neto. Ya lo calculé el trabajo neto. ¿Qué aporté? Calor. ¿Qué calor aporté? El calor Q23. Y de esa manera voy y saco el rendimiento. Calculo el volumen de barrido. B1 menos B2. ¿Conozco B1? Sí lo conozco. Conozco B2, ya lo calculé. Y saco la diferencia y me da el volumen de barrido. ¿Para qué el volumen de barrido? Para sacar la presión media efectiva. ¿A qué era igual la presión media efectiva? Al trabajo neto, que ya lo calculé, que está acá, dividido en el volumen de barrido. Si ese valor al final lo dividís en 100, la presión media efectiva te va a dar en bar. Y al último calculamos la relación de trabajo. ¿A qué era igual la relación de trabajo? Al trabajo neto sobre el trabajo total positivo. El trabajo neto ya lo hemos calculado. ¿Y cuál es el trabajo total positivo? El trabajo total positivo son los dos trabajos positivos únicamente, que es el 2,3 y el 3,4. Y de esa manera sacamos entonces la relación de trabajo. Bueno, hasta acá nomás llegamos, así nos quede ya por hacer la clase que viene, el semidiésel, y empezar a ver la teoría de ciclo Brayton, turbina de gas. Todo lo que estamos viendo ahora está subido en la página para que ustedes lo bajen y lo comiencen a completar. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Está todo en orden? Ya saben que esto está subido ya en la página para que directamente y lo vayan completando. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la clase que viene.
Bueno. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Bueno, profe. Chao. Una consulta. Chao, Vivi. Sí, pues escucho la Hasta consulta. luego. Chao, chicos. ¿Qué está habilitada el examen final virtual, ingeniero, para mecánica técnica? También está, pero no sé la fecha. Ah, No, bien, bien, no, profe, eso buenas noches. para la última mesa ya de diciembre, si Dios No, quiere. sí, para diciembre sí. Sí. Así que, Bien, muchas gracias, ingeniero. meta, nos vemos. Suerte, Hasta que luego, andes profe, bien. que esté bien. Hasta luego, profe, Hasta disculpa, luego. además estábamos arreglando el parcial recién. Suerte, que andes bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Chao, Vivi, que andes bien.